Amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos amados. Saludamos a nuestro hermano Humberto Fuentes, del lugar de Maipú, a nuestro hermano Luis Arias, del lugar de Quilpué. No sé, ahí hay otra persona, pero no sé quién. No sale acá la lista. Pero quien quiera que sea, Dios le bendiga de todas maneras. Bien, hoy día viernes nos corresponde el programa del día sábado. Usted sabe que cuando me toca elaborar el día sábado, el día viernes adelanto el programa, ¿sí? Y que tengo el trabajo adelantado para la gloria del Señor. En esto damos honra y gloria a nuestro Padre Celestial, que nos permite, hermanos, acercarnos un poquito más cada día a Él, ¿verdad? Por la pura gracia y bondad suya, ¿eh? El cual, ¿verdad?, se expresó ahí en el Calvario para nuestra, eh, para favorecernos a nosotros. Bien, ¿qué le parece si vamos al libro a la carta o la epístola a los Corintios? Vamos a repasar un poco, hermanos amados, la escritura, que es de gran importancia, así que le invito a abrir su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1. Hoy día, hermanos amados, hay muchas opiniones o muchas formas que los creyentes, ¿cierto?, rinden un culto al Señor de una manera, se congregan, cenan de otra manera. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a estos temas? Bueno, previendo Dios que esto iba a suceder, inspiró al apóstol Pablo a escribir, ¿cierto?, esta carta, que es un ordenamiento con respecto a todos, hermanos amados, lo que la iglesia practicaba y debe practicar, en el culto, ¿verdad?, en el comportamiento. Y hay que llamar la atención, esto, amados hermanos, en nosotros debe llamar la atención, porque hoy día hay diversidad de maneras de hacer un culto, de hacer un culto a Dios de adoración, más que nada de adoración. El Señor dijo que Dios buscaba adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Así que vamos a ver, hermanos amados, qué es lo que dice el libro de 1 Corintios, y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Ya lo tenemos. Amén. Si alguien quiere hacer una consulta por ahí, por Facebook, hágala. Una vez daremos a respondérsela a la luz de la palabra. También le pedimos que comparta este programa. Este programa también está saliendo, va a salir en YouTube. Le pedimos compártalo, denle like, suscríbase al canal de YouTube, invite más amigos, más hermanos a este canal para que podamos así avanzar en lo que respecta a, hermanos amados, a la enseñanza. Bien, capítulo 1 de Primera de Corintios, en el nombre del Señor Jesús, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La epístola, el autor, ¿verdad?, se identifica, Pablo se identifica ahí en la epístola, y también identifica al receptor, que es la iglesia de Corintios, pero también dice a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier, escuche bien, lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, acá está sentado un precedente, hermanos amados, en cuanto a cuando habla Pablo con respecto a la vestidura, cuando habla con respecto a cómo se debe cenar, o sea, todo lo que esta epístola invoca, perdón, esta epístola, queremos decir, porque muchos, a ver, para justificar su error, dicen, no, es que eso fue en el tiempo de los corintios. Por ejemplo, en el caso de la mujer de dejarse crecer el cabello, dicen, no, es que eso fue porque habían sacerdotisas que se pelaban el cero, ¿cierto?, al rape, como decimos nosotros en Chile. Entonces Pablo escribe esa carta, ¿verdad?, para que no haya confusión
o haya diferencia entre una sacerdotisa, ¿cierto?, de pagana con respecto a una mujer de Dios. Pero claramente aquí usted puede leer también, y yo también leo, y dígame si estoy equivocado, dice claramente, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar. Esta carta no solamente está dirigida a la iglesia de aquel tiempo, en el contexto inmediato, de aquel tiempo que es la iglesia de los Corintios, sino también está dirigida a nosotros. Podemos apropiarnos de esta carta, ¿sí? Porque es para nosotros. 13 cartas doctrinales que Pablo escribe, más las de Juan, más las de Pedro, la de Santiago, son para edificación de la iglesia. Amén. Luego dice, gracia, perdón, y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí cuando menciona, ¿cierto? Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, no es que esté aquí hablando de dos personas diferentes o dos seres diferentes, perdón. Dos seres diferentes, a uno le da por ocupar la palabra persona, pero no es así. En el caso del Espíritu Santo, ¿cierto? Es espíritu, pero es su naturaleza. Entonces, habla de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Con esto está poniendo énfasis, ¿cierto? En Dios primeramente, ¿verdad? Y en Jesucristo, su manifestación. Como dice el mismo apóstol Pablo, los días de su carne. Eso es lo que está poniendo énfasis el, el escritor de este libro, que es Pablo. Dice, perdón, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios os, que os, que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecido, mire, escuche bien, en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ve? Aquí hace un énfasis en profundidad, ¿verdad? Y resalta el enriquecimiento que tiene esta iglesia en cuanto a ciencia, en cuanto a la palabra, en cuanto a dones. Una iglesia riquísima, 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 donde el poder del Espíritu Santo fue derramado, ¿cierto? Ahí, muchos bautizados en el Espíritu Santo. Y Pablo resalta, hermanos amados, la riqueza que ellos obtuvieron de parte de Dios. ¿Para qué? Para conducirse en esta tierra, mientras duraba cierto tiempo de la peregrinación. Ahora, tengamos en cuenta esto, porque aquí sucede algo. En los versículos siguientes va a manifestar la gracia del apóstol, por lo que ellos tenían, ¿verdad? Y les da confianza para que, diciéndole o escribiéndole que el Señor, ¿cierto?, confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Pablo se presenta con esta carta. Lo que hace Pablo es exaltar lo que Dios le había dado a los corintios y por lo cual, ¿verdad? No debería suceder nada anómalo. Lo veamos.
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Ya? Advierte, rogando el apóstol Pablo que la iglesia en general debe hablar una misma cosa. Pero, ¿por qué razón? Porque el libro de Proverbios nos enseña andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y un reino dividido contra sí mismo no permanece. Entonces la iglesia no debería haber divisiones. Pero el apóstol hace primeramente una advertencia. Os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hoy día la iglesia está distanciada, hoy día hay diferencias doctrinales, porque uno dicen que se debe hacer de esta manera y otros de otra. Entonces, ¿qué mejor juez o qué mejor conclusión que vamos a la palabra del Señor y salgamos, hermanos, de toda duda? Y por eso está la palabra escrita. Para eso Dios escribió la palabra, para que todos hablemos una misma cosa y sintamos lo mismo, perdón, hermano, y tengamos el mismo parecer, el mismo sentir. ¿Por qué? Porque, como dije delante, una casa dividida contra sí misma no permanece. Ahora, la problemática que hay en cuanto a la división, ¿por qué se producen las divisiones? Porque más de alguno, ¿cierto?, tiene otro pensamiento con respecto a la escritura o ha desarrollado otra doctrina, ¿m? Pero no consultan a la escritura, sino que de una manera, como decimos nosotros, de una manera equívoca, asumen, ¿cierto?, una manera de tomar las cosas de Dios. ¿Mm? O sea, se adoctrinan a sí mismos, o se apacientan a sí mismos, no invocando la palabra del Señor. ¿Mm? Entonces, Pablo les advierte, porque cuando hay divisiones, hay destrucción. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, no puede, es imposible. Es imposible, hermanos amados, que haya permanencia constante si están divididos, pero cuando se está unido en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo sentimiento, es diferente porque, hermanos amados, cada uno nos ayudamos unidos, ¿cierto? Y nos animamos unos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo sentido. Pero hoy día, lamentablemente, los que dicen llamarse iglesia no tienen este sentido. Y esto, lamentablemente, hermanos amados, daña la fe. ¿Mm? Luego dice, porque, ahora da la razón de por qué él le dice esto. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso, pregunta el mismo apóstol sobre la misma, acaso está dividido Cristo? Una primera pregunta. Segunda, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Tercera, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Tres preguntas, hermanos, que quiere el apóstol Pablo hacerlos pensar. Sí, porque en esto nosotros, hermanos, muchas veces el problema del ser humano que se cuelga de una tradición,
¿cierto? Y él lo interpreta como eso es real, es lo que Dios quiere. Y a veces no es así. No, no es así. Entonces, dice, aquí vemos una división más idolátrica, más idolátrica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aquí dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo y yo de Cristo. O sea, aquí está hablando de una, hermanos amados, de una autoridad sobre una persona. Pablo sobre los que dicen ser de Pablo, Pedro sobre los que dicen ser de Pedro, Cefas, Apolo sobre los que dicen ser de Apolo. Pero aquí no está Dios. Ahí no está Dios. Porque hay ahí cierta inclinación idolátrica. ¿Hacia quiénes? Hacia los hombres. Entonces Pablo quiere aclarar esto y derribar inmediatamente este fuego de idolatría que está causando en la iglesia de Corinto un daño tremendo. Un daño tremendo. ¿Qué no decirlo? Hay pecado ahí, ¿verdad? En el comportamiento. Que se está dando énfasis más a los hombres que a Dios. Es como pasa hoy día. Hoy día muchos idolatran a los hombres. Los aplauden, los vitorean, ¿verdad? Y esto provoca, hermanos amados, un sentimiento de idolatría. Por eso de que nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos amados, ¿ah? Y estar con los ojos bien abiertos para que no vaya a entrar ese espíritu en nuestra vida. Y muchos hermanos empiezan a seguirnos, no con el sentido de aprender la palabra de Dios, sino en el sentido de como a Jesucristo le pasó. ¿Se acuerda cuando alimentó con los panes y los peces? Y luego querían ellos hacerlo rey. Dios bendiga a mi hermana Rosa Cristina. ¿Saben? Entonces Pablo le hace estas tres preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo? Esto hay que pensar. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo, perdón? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanás. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Poniendo harto énfasis, ¿cierto?, en estos primeros capítulos, donde resalta, ¿cierto?, la idolatría que hay en cada uno de los hombres, que andan detrás, ¿cierto?, de otros hombres, ¿cierto?, haciéndolos, hermanos, como dioses. Pero nosotros debemos tener claro, la Escritura dice que debemos considerar a nuestros pastores, los cuales los hablan de la palabra, pero ahí, en el sentir que Dios coloca en usted, usted debe honrar de esta manera al pastor, al ministro que está responsabilizándose de usted, por mientras que viene el Señor. Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Cristo y a Gallo. Aquí Pablo se descarta, ¿cierto?, en el sentido de que ellos pudiesen decir, pero tú me bautizaste, tú eres uno dice, tú eres mi padre espiritual. Utilizan esta. Y Cristo dice, no llaméis a nadie un padre en la tierra, porque uno es vuestro padre, vuestro Dios. El único padre, ¿cierto?, espiritual es nuestro Dios, que nos dio la vida eterna. Amén. Gracias, mi hermana Rosa Cristina. Que Jesucristo también le bendiga a usted. Entonces, hermanos amados,
amados, luego dice, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre, Estefanás, perdón, también bauticé a la familia de Estefanás. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En esto tenemos que poner mucho, mucho cuidado, hermanos amados, porque muchas veces es mucha palabrería, pero poca acción. Y esto, como el apóstol dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros debemos ser guardianes en ese sentido, de velar también por la iglesia, junto con el ministro, si se le está dando el buen alimento o no. Entonces, Pablo se descarta, ¿verdad? Para que ninguno se tome el nombre de él para ir tras de él. Mire, Jesús fue enfático y fue muy duro con los fariseos cuando le dice fariseo hipócrita que recorréis el cielo y la tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno. El proselitismo, hermanos amados, es peligroso. Y hoy día hay mucho proselitismo. Hay muchos seguidores de hombres en las iglesias, de los diferentes lugares. Y eso ha causado también un gran daño. Porque el hombre en sí, por sí solo, se ensalza solo. Bien, hermanos, luego concluye el apóstol, pues no me envió Cristo a bautizar. Y aquí muchos se toman de este texto mal tomado para decir, ve, si el bautismo no es necesario, no hay necesidad de bautizarse, levante la mano y acepte al Señor en su corazón. Y Pablo dice aquí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, en el paquete del Evangelio va el bautismo, y lo que Pablo hace es exponer el Evangelio, porque si no, Pablo no hubiera bautizado al carcelero de Filipo, allá en Filipo, cuando se abrieron las cárceles. ¿Se fija? No es que Pablo estaba negando el bautismo o está diciendo que no se debe bautizar. No, está dentro de los mandamientos de la orden de Dios que el hombre se arrepienta y se bautice en el nombre de Señor Jesús. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos amados, que él, su prioridad era predicar el Evangelio. Si le tocaba a alguien que quisiera que se le, hermano, le bautizase, bueno, de ahí hay que otorgarle, ¿cierto?, el bautismo para que ese hombre o esa mujer pueda, hermanos amados, arrepentirse, ¿verdad? Y buscar al Señor en su quebranto. Bien, vamos a quedar hasta aquí, hermanos amados. Luego a las 10 tenemos oración. Por tanto, vamos a quedar hasta aquí. No sé si queda alguna duda, hermanos amados, pero le invito a leer la Escritura, a analizar estos pasajes que hemos tomado para que usted y yo cada día nos edifiquemos más y más. Saludo a todos los hermanos que han estado, ¿cierto?, acompañándonos para exaltar, ¿cierto?, siempre la grandeza de nuestro Dios. Bien, vamos a dejarlo con la alabanza y en el nombre de Jesús tenga buen descanso. ¿Ven? Oraciones